Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda a propósito de la histórica visita de John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el proceso de normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba, que sin duda hoy ha vivido un momento significativo. Le voy a dar la bienvenida ya a tres importantes estudiosos de estos temas, entre ellos el doctor Jesús Arbolella Cervera, investigador, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, el doctor Elier Ramírez Cañedo, historiador, ensayista, investigador, es coautor junto a Esteban Morales de un importante libro que habla de la confrontación a la normalización de las relaciones, y Reinaldo Taladrí Herrero, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y de alguna manera también un poco autor también de esta mesa que vamos a desarrollar hoy. Y Aísa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, desde su posición en Internet nos va a acercar a la noticia, la que sin discusión es la noticia del día de hoy. Iniciamos ya y los invitamos a acompañarnos el análisis en relación con la visita del primer secretario de Estado de los Estados Unidos, que anoten un dato que no es de poca importancia. Desde 1945 no se producía una visita de este carácter a Cuba. Y los invitamos a acompañarnos en nuestra mesa redonda, reitero. Y les decía que es sin discusión la noticia del día, no solo en Cuba, por supuesto, en todo el mundo. Veamos tal cual lo vieron en una síntesis de lo que publicaron algunas televisoras extranjeras en el día de hoy. La bandera de Estados Unidos vuelve a ondear en Cuba después de 54 años. La embajada norteamericana ha quedado hoy formalmente inaugurada con una histórica ceremonia presidida por John Kerry. El secretario de Estado ha sorprendido durante su discurso con algunas frases en español. No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor. Cuba y Estados Unidos ya no son enemigos ni rivales, sino vecinos, ha dicho Kerry. Ha defendido que una democracia genuina es lo mejor para la isla, aunque sin olvidar que son los cubanos quienes deben definir su futuro. Muchos de esos cubanos se han congregado este viernes en los alrededores de la embajada para no perderse una ceremonia que ha estado cargada de simbolismo. Los tres marines que en 1961 tuvieron que arriar la bandera estadounidense han estado hoy en La Habana para entregarla a los jóvenes soldados que la han izado de nuevo entre los sones del himno norteamericano. Tras la ceremonia, Kerry se ha reunido con el cardenal Jaime Ortega y también con el canciller Bruno Rodríguez como parte de la intensa agenda del primer secretario de Estado que visita Cuba en 70 años. El secretario de Estado estadounidense John Kerry encabezó la ceremonia oficial de apertura de la nueva embajada en La Habana. Esto es, claro, un paso más en el deshielo de las relaciones entre ambos países. Tras la ceremonia de apertura, John Kerry y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, mantuvieron un encuentro en el que, según anunciaron en una rueda de prensa conjunta, acordaron crear una comisión bilateral para definir los temas más acuciantes. Una comisión que comenzaría a funcionar ya en las próximas semanas. El secretario de Estado John Kerry arribó a Cuba para cumplir con los actos protocolares de la apertura de la embajada de su país en la isla. Kerry aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional José Martí a las 9 de la mañana, hora local de Cuba, para asistir a la ceremonia oficial de la izada de la bandera estadounidense en la isla y dar un paso más en el proceso de normalización de las relaciones entre ambas naciones. Kerry se convierte en el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita la isla en 70 años y le acompaña una delegación de 19 personalidades del gobierno norteamericano, empresarios y representantes de la comunidad cubano-estadounidense. Bueno, en los momentos que se inicia nuestra mesa redonda, ya está prácticamente a minutos de despedirse de Cuba el secretario de Estado John Kerry. Vamos hasta la posición de Internet con Aísa Evia, que nos acerque también a cómo lo vieron algunos medios de prensa destacados de América Latina, Europa y el mundo. Aísa.
Gracias, Arlene. Buenas noches. Yo quiero comenzar viendo algunas portadas de los medios impresos del mundo que ya empiezan a hacer alusión de lo que iba a pasar en Cuba, pero reflejan lo que pasó ayer, el cumpleaños de nuestro comandante en jefe. Yo creo que es importante. Fidel estuvo en portada, por ejemplo, en El País, porque fue visitado en su cumpleaños por los presidentes de Venezuela y de Bolivia. Y, por ejemplo, USA Today, precisamente su sitio digital, hacía alusión a lo que iba a pasar en Cuba, pero también reflejaba la visita que tuvo Fidel y su cumpleaños. Y La Jornada también, el periódico mexicano, bastante espacio dedica precisamente a hacer alusión a la reflexión de Fidel y a la imagen que ilustra Fidel celebrando su cumpleaños con los dos presidentes. Sin duda, como decía Arlene, histórico ha sido el día de hoy, es la noticia más importante de todos los medios. Hoy solo se está reflejando en las ediciones digitales de muchas de estas publicaciones del mundo. Mañana lo veremos en las portadas de los medios impresos, pero como dice esta publicación colombiana, histórico lo que ha pasado, y ahí tienen la imagen en el momento que se está izando la bandera acá en La Habana. Bueno, la noticia de la bandera es la noticia que más vi en casi todos los medios del mundo. Bandera estadounidense ondea de nuevo en La Habana, es a lo que más los medios digitales han hecho alusión. Reuters, por ejemplo, lo tiene en su portada esta agencia de noticias. El hecho de que el acercamiento lo refleja así Reuters entre Estados Unidos y Cuba. La bandera de Estados Unidos ya ondea en La Habana tras más de 50 años. Este es El Mundo de España. También, por ejemplo, La Jornada, solo de los cubanos, decisiones sobre esta transición, dice Kerry, y sobre todo mucha alusión a las frases, algunas de las frases del discurso de Kerry, así los medios han estado reflejando lo que ha pasado hoy. Casi todos los medios abrieron ediciones especiales digitales, han empleado todos los recursos, sea imágenes, video, audio, y hay que decir que casi todas las cadenas que estaban aquí acreditadas en el país para este hecho hicieron coberturas en vivo, algo también que creo que es muy importante. Por ejemplo, he estado en las redes, en este caso en Twitter, viendo que dicen también algunas personas. Patricia Vallega, la presidenta de Telesur, decía algo muy importante. Dice Patricia: se hizo una bandera, la historia de resistencia y dignidad de Cuba permite al mundo tener este relato. Asistimos a enormes desafíos, dice Patricia, y Telesur también con una cobertura muy amplia de lo que ha sucedido hoy en imágenes y en video. Les decía que muchas cadenas de noticias han estado transmitiendo en vivo. Ahí tienen la BBC, estaba en ese momento transmitiendo lo que estaba sucediendo aquí en la Embajada de Estados Unidos. El País, por ejemplo, también con el titular Kerry en La Habana, el futuro de Cuba lo tienen que dibujar los cubanos. Y el propio Departamento de Estado, y son las imágenes que tengo ahora aquí, que pueden apreciar, donde está Kerry en distintos momentos, desde la salida allá en Estados Unidos hasta su llegada a La Habana, y han estado publicándose estas imágenes, incluso en el propio avión, ahí instantáneas de Kerry en el avión. Y el propio Kerry ha estado actualizando su Twitter y ya anunciaba que era histórica su visita aquí a Cuba. También puso una foto del momento en que, cuando se iza la bandera, y el Departamento de Estado ha estado siguiendo también todo lo que ha sucedido y puso en vivo y ha estado transmitiendo la conferencia de prensa que nuestro canciller y Kerry dieron en el día de hoy. Obama no ha estado ausente a lo que ha estado pasando. En su Twitter hizo alusión a un video que en YouTube está de los marines que participaron en aquel momento cuando se bajó la bandera de Estados Unidos acá en La Habana. Y bueno, como les decía, casi todos los medios han estado haciendo alusión a lo que Kerry ha dicho, es la noticia que ha tenido más seguimiento. Ya desde el avión Kerry le estaba haciendo declaraciones a los periodistas, y ahí en el avión, cuando venía para La Habana, dijo: habrá contratiempos en el camino, pero esto es un comienzo, le dijo Kerry a los periodistas en el avión. Bueno, hay medios de América Latina como Telán que han dicho que este discurso de Kerry ha sido un discurso conciliador pero crítico, y ahí dejaré a los panelistas para que aborden este tema del discurso y todos los elementos que se dieron. Las frases, como yo le decía, del discurso han sido las que más han usado los medios. Como dice la prensa, en este caso de Honduras, dice Kerry: me siento en casa en nuestra embajada aquí en Cuba. Y este tema de esto que dijo Kerry, me siento en casa en nuestra embajada aquí en Cuba, ha sido también uno de los elementos que más los medios han señalado. Otro medio dice: Kerry habla en español en reapertura de la embajada en Cuba, no hay nada que temer. Otra frase de Kerry. Bueno, ABC News constantemente actualizando desde el Twitter las imágenes del intercambio que tuvo nuestro canciller con
Kerry en la Cancillería, pues también, aunque fue a puerta cerrada, pero en imágenes sí se han estado sacando bastante información, ABC en este caso de España, con mucha gráfica, y por supuesto el tema del bloqueo, también algunos medios lo han estado abordando como que es esencial para normalizar las relaciones, algo que nuestro canciller ha estado diciendo. Hasta aquí este primer momento, Arlene, te propongo después ver otras noticias de otro de las cosas, de las actividades que ha tenido Kerry en el día de hoy. Así es, gracias Aisa, gracias. Bueno, este era lo que nos acercaba a Isa Hevia. Yo quiero que tengan un poquito de paciencia mis panelistas, porque quiero que escuchemos un fragmento de los 17 minutos del discurso de Kerry al dejar inaugurada la embajada, bueno, la embajada de Estados Unidos en La Habana, pero sobre todo después de que se izara la bandera aquí en la capital cubana. Vamos a escuchar, digamos que parte del corazón de lo que fue la intervención de Kerry en ese momento aquí al inaugurar la embajada. Uno no necesita un localizador satelital para darse cuenta que el aislamiento mutuo y la separación de los Estados Unidos y Cuba no era el camino correcto y que ha llegado el momento de ir emprendiendo una dirección más prometedora. En los Estados Unidos eso significa reconocer que las políticas de los Estados Unidos no serán el futuro, el yunque sobre el cual se forjará el futuro cubano. Décadas de buenas intenciones dejadas a un lado, las políticas del pasado no han llevado a una transición democrática en Cuba. No sería realista el poder normalizar relaciones a corto plazo para tener un impacto transformativo. Después de todo, el futuro de Cuba es para que sea moldeado por los cubanos. La responsabilidad por la naturaleza y calidad del gobierno y la rendición de cuentas está, como debería de ser, no con una entidad extranjera o externa, pero exclusivamente con los ciudadanos de este país. Los líderes de La Habana y el pueblo cubano saben que los Estados Unidos siempre serán campeones y paladines de principios democráticos y reformas. Como muchos otros gobiernos dentro y fuera de este hemisferio, seguiremos instando al gobierno cubano para que cumpla con sus obligaciones bajo los convenios de la ONU y los convenios de derechos humanos interamericanos, obligaciones compartidas por los Estados Unidos y otros países de América. De hecho, estamos convencidos que el pueblo de Cuba sería servido mejor con una democracia genuina para poder expresar sus ideas, escoger a sus líderes, practicar su credo, donde el compromiso hacia la justicia social y económica se realiza más plenamente con instituciones que deben dar respuestas a los que sirven y que la sociedad civil independiente pueda florecer. Quiero ser claro, el establecimiento de relaciones diplomáticas normales no es un favor que hace un gobierno a otro, es algo que dos países hacen juntos cuando los ciudadanos de ambos se beneficien. En este caso, la reapertura de nuestras embajadas es importante bajo dos niveles: de persona a persona y de gobierno a gobierno. Ante todo, nosotros creemos que sería útil para el pueblo de nuestras naciones saber más los unos de los otros, conocerse, encontrarse. Por eso nos alenta que los viajes de los Estados Unidos a Cuba ya han aumentado de un 35% desde enero y sigue creciendo. También nos alenta que más y más empresas norteamericanas están explorando iniciativas comerciales para crear oportunidades para el número creciente de emprendedores cubanos. Y también nos alenta que las empresas norteamericanas quieren ayudar a Cuba a aumentar su base de telecomunicaciones e Internet, y que el gobierno recientemente prometió que crearía decenas de nuevos puntos Wi-Fi. También queremos reconocer el papel especial de la comunidad cubanoamericana en el establecimiento de una nueva relación entre nuestros dos países. De hecho, tenemos con nosotros a representantes de esa comunidad. Algunos de ellos nacieron aquí y otros que nacieron en los Estados Unidos. Con sus fuertes lazos de cultura y familia, ellos pueden contribuir hacia el espíritu de cooperación bilateral y progreso que queremos crear.
tal y como han contribuido mucho con sus comunidades y su tierra de adopción. El restablecimiento de vínculos diplomáticos hará que sea más fácil que nuestros gobiernos comuniquen mayormente. Después de todo, somos vecinos y los de vecinos siempre tienen mucho de qué hablar en las áreas de aviación civil, política de migración, preparación ante desastres, protección marina, el medio ambiente y el cambio climático y temas complejos. El tener relaciones normales hará que sea más fácil hablar, y el hablar puede profundizar la comprensión de muchas cosas, incluso el hecho que no estaremos siempre de acuerdo. Todos sabemos que pese a la nueva política del presidente Obama, el bloqueo general comercial con Cuba permanece en pie y tan solo puede ser retirado por acción del Congreso, un paso que nosotros favorecemos con gran fuerza. Por ahora, el presidente ha tomado pasos para reducir las restricciones sobre las remesas, exportaciones e importaciones para ayudar a los emprendedores cubanos en el ámbito de telecomunicaciones, viajes de familia, pero queremos hacer aún más. Bueno, me imagino que a mucha gente le puede haber pasado como a mí, que mientras veía el discurso de Kerry, me hubiera gustado tener a alguna de estas tres personas al lado y preguntarle qué piensa. Como ya estamos en cámara, puedo preguntárselo no solo para mí, sino para los demás. Reinaldo Taladri. Mira, a mí me gustaría que la gente supiera cómo se hace un discurso de un presidente o un secretario de Estado dentro de un gobierno. Eso se prepara en equipo. Hay escritores de discurso, pueden ser uno o dos. Por cierto, uno de los de Obama fue de las que participó en la negociación secreta, uno de los escritores de discurso. No son simples plumas brillantes, son gente que participa, está dentro de toda la formulación de política. Entonces se crean equipos, se seleccionan temas, se van haciendo borradores, pueden ser por tema, hay discursos más complicados, como el del Estado de la Unión. Este es menos complicado, por supuesto. Se le presentan a los que lo van a dar, sea el presidente, sea el secretario de Estado, y por supuesto, hace más o menos correcciones de acuerdo también a su idea, su personalidad, etc. Esto quiere decir que esto está estudiado palabra a palabra, frase a frase, etc. Incluso los momentos de hablar en español. Por supuesto, y ensayado para que quede bien, le quedó bien la fonética, quedó bien, todo eso se prepara. Y aquí no había teleprompter, no estoy seguro, pero creo que yo no vi teleprompter aquí. Pero no obstante, son escritos, son preparados en equipo que tiene desde los especialistas en política, desde los formuladores hasta los escritores brillantes. Por ejemplo, el escritor de discurso de Kennedy, que creó la frase, no te preguntes qué puedes hacer por tu país, está inmortalizado. El que le escribió a Tony Blair la frase de la princesa del pueblo se inmortalizó cuando lo de Lady Diana. Es así, eso pasa en este tipo de forma de gobierno. Ahora, lo primero, esto está estudiado palabra a palabra, frase a frase. Lo segundo, eso explica cómo en apenas 17 minutos, tenía que ser corto, era lógico que fuera corto, eso es importante, se dirigió prácticamente a todos los actores de este rompecabezas. Se dirigió a la oposición a Obama, se dirigió a la comunidad cubanoamericana, hay un pedacito dirigido a la comunidad cubanoamericana, uno dirigido a los que se oponen a esta política, uno dirigido a los que aquí en Cuba trabajan con dinero y orientación del fondos del gobierno de Estados Unidos, otro dirigido al pueblo cubano, otro dirigido al gobierno cubano. O sea, se fue dirigiendo a distintos sectores en distintos momentos del discurso. Eso también es importante. Por eso es bueno a veces descomponer las cosas para poder entenderlas un poquito mejor. Y tercero, aquí, como novedad, yo te diría que no hay ninguna. Hay frases hechas. Por ejemplo, yo te diría que la frase que tuvo más titulares es la de Cuba funciona. No recuerdo exactamente, algo así como que con una democracia plena Cuba funcionaría mejor. Esa es la que... Genuina, la palabra genuina. Esa es la que cogió todos los titulares. Esa responde a los enemigos de esta política, junto con esta que escuchamos aquí, de que esto no es un favor que le estamos haciendo, que es como se presenta. A mí me vino a la mente un titular que sacó Newsweek que decía Castro 200, Obama 0, como si fuera un juego de pelota, ¿no? En esta negociación, que esos son los enemigos, lo escribió Elliot Abrams, por cierto, viejo conocido, escribió eso. Se está dirigiendo a distintas gente. Por lo demás, si tú me preguntas, no hay ninguna idea nueva que no se haya explicado previamente. No hay ninguna
proposición concreta nueva, sino reafirmación de política. Ahora sí, una cosa importante ahora que se va a seguir todo este proceso en nuestra prensa en detalle, es bueno que la gente sepa que estas administraciones son bastante dialécticas en ocasiones. Yo voy a poner un ejemplo. Yo creo que Obama cometió un error, quizá involuntario en Panamá, cuando dijo lo que dijo de la historia. Aquí está resuelto en este discurso. Aquí hizo un pequeño panegírico hasta la crisis de octubre. No, de ahí para allá no pasó, pero por lo menos reconoció que la historia es la historia. Le dio peso a la historia. Yo creo que aquello no le salió bien, no quedó bien. Después los presidentes latinoamericanos, todos saben lo que pasó. Aquí se está viendo cómo se rectifica una cosa, rápidamente se corrige de manera en positivo. Esto no significa que debamos olvidar el pasado. Exactamente, eso fue lo que pasó en Panamá, que no quedó bien, sobre todo con los países de América Latina. Es muy complicado decirle eso a los países de América Latina, que vamos a no pensar en la historia, eso no existe, de ahora en adelante borrón y cuenta nueva. Y yo te diría que la idea esta de vamos a trabajar por lo que ellos consideran un país democrático. ¿Qué pasa ahí? Que este es el eterno dilema. Yo creo que aquí había dos grandes dilemas. El primero es que Estados Unidos, el gobierno, no acababa de reconocer la legitimidad de un gobierno en Cuba, y a partir de eso pasaba casi todo lo que pasaba en estos últimos años. Ya eso yo creo que por suerte para la historia, para los dos países, está resuelto. Se reconoce la legitimidad. Y lo segundo, y estando la generación histórica al frente del país. Se reconoce que aquí hay un gobierno, el gobierno que está ahora es el que hizo la revolución, la dirección, sí, eso es una cosa muy importante. Y la segunda es que aquí sí vamos a tener que lidiar de ahora en adelante como país con algo que existe en Estados Unidos, y usted se lo oye decir a políticos tan diferentes, me vienen a la mente ahora como la doctora Condoleezza Rice o el presidente Barack Hussein Obama, que es que Estados Unidos es una nación destinada. Nadie explica por qué ni por quién, no queda claro. Obama es el primer presidente que en su discurso inaugural incluyó a los non-believers, a los no creyentes. Eso es un mérito que tuvo él en su primer discurso inaugural. Pero nadie explica por qué ese país está predestinado a llevar el modelo de democracia que ellos consideran al resto del mundo. Y después vendrán el cómo llevarlo, que es lo que genera debates internos dentro de los que formulan política en Estados Unidos. Y yo pienso que ese es el capítulo que viene ahora, ese debate de estamos predestinados a llevarlo. Unos dicen que de esta forma, otros dicen que de esta otra forma. Y creo que eso va a marcar un poco lo que empieza ahora. Bueno, volveremos contigo hacia el final sobre ese mismo asunto, pero yo quería ahora justamente ir con Elier. Voy a dejar a Arboleda, que a veces discute contigo los puntos de vista. Siempre ha discutido conmigo, no crea que es aquí nada más. Pero quiero preguntar a Elier justamente porque en el estudio de Elier, que por desgracia no tengo el libro todavía, se lo decía, pero lo que yo he ido leyendo a través de tus propios artículos, está la tesis tuya y de Esteban Morales, de que a lo largo de la historia, tantos intentos, liderados por Fidel, además de lo que podremos hablar más adelante, de acercamiento entre los dos países fueron frustrados por una insistencia que puede ser el mesianismo norteamericano, pero es también un poquito de la injerencia o de calificar o de tratar de ingerir en la política interna y externa de un país. Bueno, realmente es un conjunto de factores, ¿no?, lo que incidieron en el fracaso de aquellos procesos, pero ese que tú mencionabas y que es una de las tesis, yo creo, fundamentales también que manejamos en el libro, es como en esos momentos en que se propusieron avanzar hacia una posible normalización de las relaciones, desde lo que ellos entendían como una normalización de las relaciones, se condicionó ese avance a aspectos que tenían que ver con la soberanía cubana en esos años, sobre todo en política exterior, aunque también se centraba en algunos aspectos que tenían que ver con nuestra soberanía en política interna. Eso todavía de alguna manera está presente en el discurso norteamericano, además de este excepcionalismo norteamericano, que también es el discurso de Kerry, y yo me imagino que en las negociaciones les es muy difícil a los diplomáticos norteamericanos separarse de eso, porque es una cosa que manejan incluso hasta con grandes potencias como China, Rusia, es una actitud que es constante, no solo con Cuba, una actitud que ellos mantienen con todo el resto de los países. Y bueno, esa frase de Kerry, decir los Estados Unidos siempre serán campeones y paladines de los principios democráticos y las reformas, es la demostración de que así piensa esa élite de poder. Como decía Taladrí, esto no solo responde a Kerry, ahí hay una serie de figuras que estuvieron participando en
en este discurso, y que realmente eso lo tiene muy dentro, es decir, la élite de poder de los Estados Unidos, y que por supuesto hace muchos años, porque si solamente se lo creyeran, estaría muy bien, pero el problema es que tratan de exportarlo, de presionar al resto de los países para que incorporen su modelo, lo cual es totalmente funesto. Taladrí mencionaba el tema de la historia. Efectivamente, habla Kerry de no olvidar el pasado, pero yo al menos me llevé la idea de también las diferencias que hay en las interpretaciones de ese pasado. De la historia, sí. Y que yo creo que Bruno, en alguna medida, muy diplomáticamente, también en su intervención en el orden nacional, respondía un poco a eso, ¿no? De cuántas diferencias había también en las interpretaciones históricas, cuántos mitos se han construido de Cuba, de la propia historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y yo me llevaba la idea como que de alguna manera estaba diciendo que bueno, que este conflicto había empezado a partir del abrazo a Khrushchev, cuando todos sabemos que es un conflicto que tiene más de 2 siglos, que no empezó con el triunfo de la Revolución Cubana y para nada empezó a partir de la visita de Mikoyan a Cuba en el 1960, como señalan algunos autores. Ya desde 1959 ya la decisión del cambio de régimen había sido tomada. Además de que antes del 59 también estuvieron haciendo, es decir, el gobierno norteamericano, el gobierno de Eisenhower, hizo todo lo posible porque no llegara el movimiento 26 de julio al poder. Es decir, ahí también hay grandes diferencias. Y lo otro que quería señalar, Arlene, yo sé que no tenemos mucho tiempo, sí tenemos. Es el tema de la gran maniobra de opinión pública que hay detrás de todo esto. Es decir, ahí hay un mensaje, hay una política que evidentemente es hacia Cuba, pero que tiene aspiraciones que van mucho más allá. Es un mensaje que se está mandando también hacia América Latina y el Caribe, es un mensaje también global, y yo pienso que también el hecho inédito que un secretario de Estado desde el año 45 no viniera y que ahora suceda, también responde a estos desafíos globales que tiene Estados Unidos también en un momento de relativo declive de su hegemonía, China y Rusia disputándole su presencia cada vez más en la región, el canal este que se va a abrir ahora por Nicaragua, por los chinos, el valor estratégico que toma el Mariel. Es decir, va mucho más allá de la política hacia Cuba. Es una política también que está dirigida hacia América Latina y el Caribe y hacia el mundo en sentido general. Me ahorraste una pregunta, porque yo iba a decir, ¿por qué 70 años sin la visita de un secretario de Estado norteamericano a Cuba? ¿Cuán cercanas eran las relaciones? Sin embargo, desde el 45 no había visita, tan poca importancia tenía Cuba para los Estados Unidos, pero me la ha respondido brillantemente. Por eso paso el batón a Arbolella a ver sus puntos de vista en relación con lo que se había dicho hasta ahora. Bueno, como toda regla tiene su excepción, estoy de acuerdo con Taladrí. En realidad, el discurso de Kerry tiene muchas lecturas porque está dirigido a muchas audiencias a la vez. Ay, coincides totalmente. Totalmente. ¿Viste cómo se... Un histórico, es un histórico. Es un histórico. Un día, ahí está. Entonces, efectivamente. Pero eso también nos debe condicionar la manera en que nosotros analizamos ese tipo de discursos. O sea, en primer lugar, yo creo que un aspecto muy importante de este discurso es el valor político que tiene en este momento para el gobierno de Obama en estos momentos. O sea, estamos hablando de un gobierno que salió muy deteriorado de las elecciones parciales pasadas, que está envuelto ahora en una campaña electoral con muy pocos resultados tangibles que ofrecer de su gestión, y que encuentra en el tema de Cuba un tema de repercusiones internacionales con un apoyo extraordinario dentro de la propia población norteamericana. Ya se está hablando de que 3/4 de la población norteamericana apoya esta política, y además es probablemente el único tema donde la administración demócrata puede abrir brechas a la oposición republicana. Por lo tanto, para Obama esto es, como dicen dicen ellos, una win-win situation. O sea, es algo muy importante. Y por lo tanto, Kerry ha aprovechado este momento en Cuba para usar todo lo que podía usar, desde los marines que llegaron
los carros viejos parados enfrente, o sea, esto está, igual que está diseñado, como bien decía Taladrí, el discurso para cumplir con ese objetivo, también está diseñado todo este andamiaje. Por lo tanto, ponerse ahora a analizar la política norteamericana a partir de que si dijo esto o dijo lo otro y a comparar esto con aquello, nos conduce a tantos caminos que prácticamente no nos permite analizar el problema. Entonces, a mí me parece que lo importante aquí es cuáles son las premisas políticas que han determinado esta política. O sea, ¿de dónde viene esta política y por qué es esta política ahora y no antes, como decía Eliel? Yo creo que a la primera conclusión que tenemos que llegar, que incluso la anuncia Kerry cuando dice esto no es un regalo para nadie, es que esta política responde a factores objetivos. O sea, la política contra Cuba no era sostenible. Estados Unidos no podía continuar con esa política porque ellos mismos reconocen que los estaba aislando y que además era totalmente inefectiva a los efectos estos mismos de transformar la sociedad cubana a partir de estos criterios que vienen. La segunda cuestión es que en el entorno, o sea, en eso influye mucho el entorno latinoamericano. O sea, se da en un momento determinado donde o cambian la política hacia Cuba o corre riesgo todo el sistema panamericano, o sea, toda la articulación del sistema norteamericano. Pero además ocurre algo muy interesante que es hacia lo interno de la propia sociedad norteamericana. Cuando la comunidad cubano-americana empieza a evolucionar y empieza a tener expresión ese voto de una manera distinta, se convierte en un objetivo electoral. Y eso está demostrado también que le está dando tremendos resultados. O sea, le viene de las elecciones pasadas, que aumentó considerablemente las elecciones del 2008, ¿no? Ganó en el electorado cubano-americano. Dentro de estas elecciones parciales, a pesar de la tremenda derrota que sufren los demócratas, eso no se expresó así dentro del electorado cubano-americano, donde ese voto tuvo un balance mucho mayor. Por lo tanto, estamos hablando de la política que conviene a Estados Unidos, porque un tercer elemento es que de esta manera se está integrando la política norteamericana a la lógica, por lo menos, de una doctrina de la política exterior norteamericana. O sea, ya lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Obama respecto a Cuba, nosotros lo podemos encontrar en los documentos rectores de la política exterior norteamericana. Así es como ellos conciben la manera de hacer la política. ¿Por qué razón? Porque han tenido políticas fallidas en un montón de lugares y están tratando de adecuarlo. Y lo que todo esto expresa es, por un lado, esa adecuación y esa adecuación a la realidad cubana, como ellos la miran. Entonces, todos estos son elementos que yo creo que nosotros a la hora de enfrentar esto tenemos que profundizar en ellos, porque conceptos como sociedad civil, conceptos como derechos humanos, conceptos como promoción de la democracia, todos esos conceptos esconden políticas detrás. No son conceptos neutrales que uno puede ver, porque ¿quién está en contra de los derechos humanos? ¿Quién puede estar en contra de la democracia? Nadie está en contra de eso. El problema es cuando yo estoy en contra de tu concepto de democracia, cuando estoy en contra de tu concepto de derechos humanos, y ahí es donde viene la necesidad de la preparación política, no solamente para tener nuestros propios conceptos, sino también para interpretar las vulnerabilidades de los conceptos que rigen la política exterior norteamericana. No sé si he sido demasiado me parece muy bien. Doctoral aquí en esta cuestión, pero me parece que era importante. Mientras usted hablaba, estaba yo pensando justamente que alguna gente dirá, pero esta gente siempre nos echan a perder la fiesta. Bueno, es que yo creo que hay que mirar desde todos los ángulos, con toda la seriedad con que una sociedad preparada con 1 millón de universitarios necesita enfocar asuntos de este carácter que tienen tanto que ver también con nuestra suerte, y porque no llegamos a este punto para rendirnos a una bandera que se iza olvidando otras cosas. Pero estaba buscando justamente cuando se habla de democracia y todo, porque hay una frase que para mí fue relevante en el discurso de Kerry, ojalá la encuentre ahorita. Arlene, pero qué bueno que tú dijiste eso de la fiesta. Sí. Porque mira, si de fiesta, en ese concepto de fiesta, no es un concepto académico, sí. Estoy aquí con el doctor, los dos doctores.
Mira, si de prosperidad para el cubano de a pie se trata, que viva mejor, que tenga más, hay una cosa muy sencilla de la que prácticamente nadie habla, que permitan que Cuba exporte a Estados Unidos. De los 11 proyectos que hay en el Congreso, ninguno está dirigido a que Cuba pueda exportar a Estados Unidos. Ojalá alguien piense y al cubano de a pie le va a llegar más prosperidad el día que el gobierno de Cuba pueda usar el dólar, el día que el gobierno de Cuba reciba crédito, el día que el gobierno, con esos créditos, cuántos gobiernos de América Latina hacen las obras de infraestructura tan necesarias aquí en las ciudades, el día que se pueda exportar a Estados Unidos, sea una fuente más de ingreso al país, etcétera. Eso es prosperidad, eso es casa, transporte, etcétera, para el cubano de a pie. Ojalá eso pase. Obama, yo creo que está en el espíritu de este gobierno que lo que llaman ellos el embargo, el bloqueo económico, financiero y comercial desaparezca totalmente, porque es el eje de esa política, es el centro. Yo creo que está en el espíritu. Lo que pasa es que esa es una sociedad, como decía el doctor, que hay que entenderla porque es muy complicada. Nunca un imperio en la historia de la humanidad fue tan fuerte, tan grande y tan diverso. No quiero citar de memoria, quizás la encuentro en el camino, pero lo que quería decir, está clarísimo cuando te dicen, nosotros queremos el individuo por encima del Estado. Y el individuo por encima del Estado significa el individuo también por encima del pueblo. En el caso de un Estado socialista que lo que busca es repartir mejor lo poco que se tiene. Perdóname, si vas a tener tiempo de decir al final, vamos a volver contigo y esas reflexiones. Ahora yo quiero ir con un reportaje de Javier Ortiz, joven periodista del sistema informativo de la televisión cubana, que habla justamente de dos elementos que fueron noticia hoy. El anuncio de la creación de una comisión que trabajaría por hacer más efectivos los entendimientos entre ambos países y lo que señalaba Kerry acerca de la posibilidad de que un gobierno que no tenga el signo demócrata pueda virar para atrás esta política. Los derechos humanos, los modelos políticos. Cuba y Estados Unidos seguirán dialogando. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y el secretario de Estado norteamericano John Kerry fijaron como próximo objetivo la negociación de aquellos asuntos pendientes tras más de medio siglo de espera. Ambas partes decidieron comenzar las nuevas conversaciones con prontitud. Hemos acordado en la mañana de hoy establecer una comisión bilateral para definir los temas que deberán ser abordados en lo inmediato, incluyendo los asuntos pendientes de solución, algunos de ellos muy complicados, que se han acumulado durante más de 50 años. John Kerry descartó que el próximo presidente de los Estados Unidos haga retroceder las relaciones con Cuba. No me imagino que otro presidente demócrata o republicano tire todo a la basura. Yo no creo, simplemente no lo veo. Creo que la gente entiende que en 54 años tuvimos una política que nos estaba aislando, no estaba cambiando al mundo. Y creo que lo que debemos hacer es reconocer esa realidad, como lo dijo el presidente Obama cuando dio el anuncio. Cuando nos damos cuenta que estamos excavando un hoyo, hay que dejar de excavar. Y nos estamos metiendo, hay que dejar de excavar y luego hay que salir del hoyo. Y es lo que estamos haciendo. Nuevo paso en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Javier Ortiz, especial para la Mesa Redonda. Bueno, quizás en el transcurso de la mesa ya esté despidiéndose Kerry, así que vamos a aprovechar mejor el tiempo. Vuelvo con la historia y vuelvo con Elías Ramírez a propósito de algunos otros mitos que algunos han querido marcar en todo este tiempo, como que Cuba no ha sido la que ha favorecido, o el liderazgo de Fidel Castro, por ejemplo, no ha querido el acercamiento. Tu libro es justamente una prueba de todo lo contrario. Las veces que Cuba tuvo la iniciativa, efectivamente, Fidel en persona. Mira, diálogos, negociaciones, ha habido prácticamente durante todas las administraciones norteamericanas, desde Kennedy hasta el momento actual, exceptuando yo creo la de Bush. Por ejemplo, en la etapa de Kennedy se negoció el tema de los prisioneros mercenarios de la invasión de Girón. Eso fue una negociación, a pesar de que se trajo a James Donovan, el abogado de Nueva York, y se trató de presentar como un individuo privado. Por supuesto estaba el gobierno norteamericano detrás de eso. Cuando Johnson, las negociaciones migratorias. Cuando Nixon, el acuerdo contra secuestros aéreos y marítimos. Cuando Ford y Carter, que son momentos más que se avanzó un poco más, también.
Cuando Reagan hubo negociaciones migratorias, estuvo el tema de la solución del conflicto africano, cuando Clinton las negociaciones también migratorias. Es decir, durante todas las administraciones prácticamente ha sucedido esto. ¿Qué pasa? Que las únicas administraciones anteriormente, antes del 17 de diciembre, que se habían planteado avanzar hacia una posible normalización de las relaciones fueron la de Gerald Ford, con Kissinger ahí jugando un papel protagónico, y la etapa de Carter, con un antecedente muy interesante que se da en el año 63 con Kennedy, que bueno, daría para hacer otra mesa. Fue un acercamiento que podía haber llevado al menos a un modus vivendi, quizás no avanzar hacia una normalización de las relaciones como Kennedy se lo estaba planteando, pero bueno, eso se frustró por el camino, sobre todo a partir del asesinato en Dallas el 22 de noviembre de 63. Es uno de los mitos que se ha construido precisamente es este, ¿no? Fidel como un obstáculo para la normalización de las relaciones, ¿no? Y ahora, en el momento también uno encuentra a veces que se repite esta idea, al señalar que ha empezado precisamente cuando no está Fidel. Y sin embargo, la historia, los documentos norteamericanos sobre todo, que es lo más interesante, cuando uno empieza a revisar, te demuestran todo lo contrario. Si ha habido alguien que ha tenido la disposición, la voluntad de avanzar hacia una normalización de las relaciones con los Estados Unidos, y no solo que ha tenido esa voluntad, que ha estado detrás de esas iniciativas en distintos momentos durante todas estas administraciones, ha sido Fidel Castro. Fidel le manda, por ejemplo, yo recuerdo, creo que Taladriz un día lo leyó, el mensaje verbal que le manda Fidel a Johnson después de la muerte de Kennedy, un tiempo después de la muerte de Kennedy, a través de la famosa periodista Lisa Howard. Se ha hecho todo un documental incluso alrededor de esto, pero Fidel le dice en ese año 12 de febrero del 64, dice: dígale al presidente, y no puedo subrayar esto con demasiada fuerza, que espero seriamente que Cuba y los Estados Unidos puedan sentarse en su momento en una atmósfera de buena voluntad y de mutuo respeto a negociar nuestras diferencias. Creo que no existen áreas polémicas entre nosotros que no puedan discutirse y solucionarse en un ambiente de comprensión mutua. Pero primero, por supuesto, es necesario analizar nuestras diferencias. Ahora considero que esta hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos es tanto innatural como innecesaria y puede ser eliminada. Y Fidel envió a Johnson alrededor de 8 mensajes más por distintas vías. A Nixon también a través del embajador suizo. Así, sí, pudiéramos mencionar muchísimos ejemplos que... Y hay varias fotos ahí que son testimonio gráfico de esta... Ahí podemos verlas, quizás la cámara puede acercarse. Testimonios gráficos de... Sí, Fidel con Jess Donovan, por ejemplo. Con Lisa Howard. Fidel con Lisa Howard. Ahora vino a Cuba el fotógrafo de Newsweek que tiró esas fotos. Estuvo aquí. La Habana Club ha creado una beca con su nombre, a fotógrafo, un mes en Cuba, y él estuvo aquí, casi no puede caminar, pero dijo que quería venir a Cuba. Es el que tiró esas fotos en el Hotel Riviera. Ahí se Fidel ve con Jean Daniel, el periodista francés. Fidel sí se ha referido en varias oportunidades a esto, ¿no? Que vino con un mensaje de paz del presidente. El fotógrafo más importante. Es una historia apasionante que yo pienso que en el momento actual da muchas lecciones también, porque hubo muchas conversaciones. En la etapa de Carter, el año 78, por ejemplo, las conversaciones fueron muchísimas y se abordaron los temas tanto de la agenda cubana como de la agenda norteamericana, y hay que ver las posiciones que tuvo Estados Unidos, las posiciones de Cuba, cómo los veíamos nosotros a ellos, y da muchos elementos realmente para poder enfrentar este proceso también con mucho más conocimiento, ¿no? Te pongo la invitación para que hagamos una mesa sobre eso, para ampliar un poquito más, porque a veces los libros se quedan al nivel de los académicos, más este libro que voló, desapareció, 1000 y pico de ejemplares, por favor, hace falta mucho más para saber mucho de la historia. Vamos a una pausa hasta internet y vamos a volver con el dúo de Taladriz Arbolella, un poquito para adelantar conclusiones, pero quiero con Aísa, porque quizás vamos a encontrar en la nota que nos traiga Aísa ahora el porqué de los almendrones modernizados que estaban en el malecón de fondo al discurso de Kerry. Es una broma, Isa, pero vamos hasta allá, hasta internet. Bueno, otro de los momentos que tuvo gran repercusión en el día de hoy fue la conferencia de prensa conjunta del secretario de Estado de Estados Unidos y nuestro ministro de Relaciones Exteriores en el Hotel Nacional. Lo que allí se dijo, por ejemplo, El Mundo de España dice: Rodríguez, a pesar de las diferencias, es posible construir relaciones civilizadas.
Y lo que dijo ahí nuestro canciller sobre la visión que tiene de cómo Cuba ha tratado el tema de los derechos humanos también tuvo gran repercusión, y sobre todo la noticia, como decía Javier Ortiz en su material, de la comisión bilateral que se va a crear, es otro de los elementos que los medios han seguido mucho. Bueno, ahí está esta publicación que es de Argentina, se nota que es una publicación de derecha, la que viene ahora la imagen a continuación, que dice: el canciller de los Castro: yo me siento muy cómodo con la democracia cubana, y pues se nota, por supuesto, que es una publicación de derecha. Como les decía, el tema de la comisión para analizar las relaciones bilaterales ha sido de los elementos más difundidos. Lo que dijo Kerry en esa conferencia de prensa, donde ahí, por ejemplo, Russia Today señala una de las palabras de Kerry: no me imagino que otro presidente tire todo esto a la basura, y lo digo con toda intención por algo que les voy a comentar después. La infografía, que es el recurso que viene ahora, fue muy usada por los medios, no quería dejar, esta es del sitio del MINRES, que ha utilizado muchas imágenes y muchos recursos. Los analistas han estado hablando en los medios, sobre todo desde el 17 de diciembre hasta este momento, pero ya había algunos analistas que se estaban preguntando que después de esta apertura de esta embajada en Cuba, ¿qué vendría? Bueno, y ya la conferencia de prensa anunció esta comisión y un poco despejó esta duda que existía. Le decía lo que dijo Kerry sobre el próximo presidente de Estados Unidos, porque observen lo que dijo algunos de estos personajes de la extrema derecha. Rubio, el precandidato republicano a la Casa Blanca, Marco Rubio, se comprometió este viernes que si se convierte en presidente de Estados Unidos dará inmediatamente marcha atrás al acercamiento con Cuba, y en este caso habló del pacto nuclear con Irán. Esto dijo Marco Rubio. Jeb Bush dijo de lo que pasó hoy: la visita de Kerry es un símbolo de consentimiento de Obama a su legado despiadado. Así dijo Jeb Bush. Se produjo un incidente en Miami, ahí en el Versailles, personas detractoras de lo que estaba sucediendo en el día de hoy con personas que favorecen lo que está pasando entre Cuba y Estados Unidos. Una imagen ahí les voy a mostrar de los detractores que ponen un cartel que dice: hoy infamia, traición a la embajada americana en Cuba. Y bueno, así algunas de las perdona ideas. Que te interrumpa, porque nos avisan que tenemos señal desde el aeropuerto, que ya está llegando Kerry con su delegación al aeropuerto hasta el avión que lo va a conducir de regreso a su país. Por lo menos entiendo eso, ¿no? Que es de regreso a su país que va el secretario de Estado, John Kerry, luego de haber dejado abierta oficialmente la embajada norteamericana en La Habana y de haber izado la bandera norteamericana en lo que hasta ayer fue la Oficina de Intereses norteamericana. Están viendo ya el automóvil en el que el secretario de Estado norteamericano ha llegado. Estas son las imágenes. Necesitan poco comentario. Están viendo ustedes en vivo, en directo, desde el aeropuerto, desde la losa de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí, la salida de Kerry, que se despide en un día que él mismo ha calificado de histórico. El primer secretario de Estado en 70 años, anoten ese dato, desde 1945, ningún canciller, secretario de Estado de los Estados Unidos, es la nomenclatura que se utiliza en Estados Unidos para nombrar al canciller al que dirige las relaciones exteriores. Ahí se despide. Se está despidiendo John Kerry en la losa del aeropuerto. Reitero, esta es la cita. Ladrí, ¿tú querías aportar algo? Foto que ahí se están tomando una foto con los que trabajaron aquí de recuerdo, la visita, que trabajó con él. Reitero, señal en vivo, en directo de la televisión cubana, la despedida de John Kerry apoyado en su bastón. Recordemos que esta es la secuela de un accidente montando bicicleta. ¿Dejó las muletas? ¿Te acuerdas que cuando se inauguró todavía tenía las muletas? Ya está recuperado. Él no ha sido parco en palabras para reflejar lo que siente en su visita a La Habana. Es una maravilla, había dicho
temprano, ¿no? Caminó qué en maravilla, camisa, qué maravilla estar por La Habana aquí. Vieja. Aisa tenía ya esas imágenes, ¿no? De que minutos antes de partir hizo un recorrido por La Habana Vieja. Creo que ya no vamos a tener tiempo de volver contigo, Aisa, para poder acercar los análisis finales con Taladría Arboleda. Y una cosa, Arlene, sí, porque sí. el pueblo vio los dispositivos de seguridad que todo secretario de Estado tiene en el mundo, pero hay un documento de Wikileaks que es un análisis de la entonces sección de intereses, donde a Cuba la consideraban uno de los países más seguros para el personal de Estados Unidos, a raíz de que la gente ha visto el dispositivo, ¿no? Bueno, De Laurenti se está despidiendo dicen que tiene rango de embajador, pero es el jefe encargado de negocios, que es los términos de la... Eso está en dependencia de que el Senado acabe de aprobar al embajador. Ellos han dicho, los que se oponen, que no aprueban a nadie, propongan a quien proponga, que no aprueban embajador en Cuba, los enemigos políticos. ¿Y el presupuesto para ampliar? Sí, pero el Departamento de Estado tiene presupuesto para que esa embajada funcione y tiene formas de mover el dinero para ampliar con el incluso presupuesto. las funciones. Eso sí va a funcionar. Bueno, la sección de intereses era la misión diplomática más grande que había en La Habana, siendo sección de intereses. El problema es que basta que un senador se oponga para que no pueda ser nombrado un embajador. Y ha pasado. Aunque tienen el recurso, el presidente tiene el recurso de esperar un receso del Congreso y nombrarlo. Ya se está yendo, está despidiéndose, se pone la mano en el pecho, saluda. John Kerry, lo digo para quienes están oyendo a través de la radio, levanta su mano y se despide de Cuba en un día que él mismo ha calificado de histórico. Se está despidiendo el secretario de Estado, el primero que visita Cuba en 70 años, reitero. La señal en vivo, en directo desde la losa del Aeropuerto Internacional José Martí, la terminal número 1. Bueno, se nos acaba literalmente el tiempo en lo que estamos viendo esta señal de la partida del secretario de Estado. Yo tenía un fragmento que había seleccionado el momento en que el periodista de Granma, Sergio Alejandro Gómez, hace la pregunta de cuándo el bloqueo, no tengo posibilidad de ponerlo, pero ustedes sí entienden, pero sobre todo cuando conminaba al secretario de Estado cuando se levanta, se va a la base del territorio guantanamero. Le preguntó tres cosas: transmisiones de Radio TV Martí, base naval de Guantánamo y el bloqueo. La postura de Kerry yo creo que es inteligente desde el punto de vista de ellos. Él evitó entrar en cualquier tema en detalles, todo es posible, está la comisión, vamos a negociar, y evitó entrar en los temas. Sí dijo que Guantánamo no está por el momento, repitió más o menos lo que dijo en Washington la otra vez, en la mesa, con una frase que tú usas también, no está sobre la mesa, no está en la mesa. Exacto. La base naval de Guantánamo, pero tampoco lo descarta. Evidentemente podría llegar a estar, pero ya dijo que no está sobre la posición de ellos hasta ahora es no entrar en detalle. Él dice una cosa: vamos a resolver los temas que podamos llegar a acuerdo, que generen confianza, para entonces pasar a resolver los temas complejos o difíciles. Hay que ver las prioridades de ambos gobiernos en la negociación, en esta comisión, pero él no entró en detalles en ninguno porque quieren entrar a negociar en privado a partir de la comisión y no entrar en público. Arboleda. Mira, yo quiero volver a lo que tú decías de que Tengo menos de un minuto ya. Que parecemos aguafiestas, porque y yo creo que nadie puede desconocer la importancia de este momento. O sea, tanto la importancia histórica de este momento como las perspectivas que abre, no solamente para las relaciones de Cuba con Estados Unidos, sino para las relaciones de Cuba con el resto del mundo. Nadie puede subestimar esto, incluso en términos de una victoria política de Cuba y de una victoria política de la solidaridad con Cuba. Lo que pasa es que si bien estamos en presencia de un nuevo momento, ese momento no cambia la esencia de la naturaleza de nuestras relaciones con Estados Unidos. Y por lo tanto lo que requiere es una mayor preparación nuestra para enfrentarnos a estas complejidades que ahora tenemos por delante, porque en definitiva ellos mismos, ambos gobiernos, se encargaron de recalcar de que en definitiva esto es un proceso muy largo, existen muchas contradicciones y los objetivos no son objetivos comunes. Y las diferencias son profundas. El problema es que yo creo que, como titula hoy Cuba Debate, ni enemigos ni rivales, vecinos, no dijo amigos, no dijo ni enemigos, no amigos, no dijo
ni enemigos ni rivales, vecinos. Convivencia. Y ya el hecho de considerarnos vecinos en pie de igualdad creo que es un primer paso. ¿Querías apuntar algo más al final? No, yo creo que Arboleda lo ha dicho muy bien. Yo pienso que estamos entrándonos sobre todo en una etapa de la búsqueda de un modus vivendi, una convivencia entre contrarios, porque evidentemente todavía una serie de medidas agresivas, de corte agresiva, están presentes, que yo pienso que es lo prioritario. ¿Cómo podemos hablar de una normalización de las relaciones con un cuchillo en la garganta, que es el bloqueo, con un cuchillo en el costado, que es Guantánamo, con el financiamiento a grupúsculos, a la subversión interna? Es decir, es imposible pensar, y es incongruente incluso hablar de normalización cuando todos estos temas están presentes de corte agresivo. Es decir, eso es lo primero que hay que solucionar. Hay otros temas que son negociables, que se puede discutir y que yo pienso que por el camino se pueden ir solucionando. Son los que están dentro de la comisión. Yo creo que hay algo que dijo el canciller Bruno Rodríguez que es muy importante. Está la posibilidad de tener una relación con Estados Unidos como no ha existido nunca. Porque nosotros nunca hemos tenido relaciones normales con Estados Unidos. Y creo además que nadie tiene relaciones normales con Estados Unidos. En el mundo. En el mundo. Por lo tanto, sería un acontecimiento único, trascendental, como una palabra, para usar una palabra bien rimbombante. El arte de la convivencia. Usted abrió, usted cierra. Muy sencillo, es un día histórico. Cuba se ganó resistiendo y derrotando todas las políticas conocidas para derrocar un gobierno, el derecho a ser reconocido como un gobierno legítimo, representante de este país, con todas las de la ley. Eso se lo ganó el pueblo cubano con todo su derecho. Y a partir de ahora empieza un capítulo nuevo, realmente desconocido para muchos, porque es otro tipo de ajedrez. Si antes jugábamos dominó, ahora es ajedrez, por ejemplo, y con otros tipos de jugadas, otro tipo, pero no deja de ser un ajedrez que va a tener muchas posiciones, muchas movidas, muchos intercambios de todo tipo, etcétera. Y nada, aquí estamos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres que me han acompañado y yo pensé sobre todo en algo que se decía ayer en la mesa redonda donde se hablaba del liderazgo de Fidel y se destacaba por el compañero Agustín Laje el hecho de la originalidad de la política cubana. Decía, hemos sido originales en política exterior. ¿Originales y en qué medida? Bruno recordaba también el papel significativo de CELAC de América Latina, esa América Latina que nos recordaba Arboleda, a la que le debemos también a su unidad, al hecho de que se declaró Cuba, desde Cuba, América Latina, territorio de paz. Todas esas cosas tendremos que analizarlas en próximas mesas redondas a las que ya los estoy invitando y que podrán ser en las próximas semanas. Por lo pronto, marcar este día histórico desde la dignidad de un pueblo que se lo ganó resistiendo, con creatividad y originalidad en defensa de su soberanía. Muchísimas gracias por su atención. Y por cierto, sin preparar, como tú decías al principio, sin preparar discurso, con una autonomía de vuelo que el canciller cubano supo responder casi todo lo que se había planteado desde la otra parte. Gracias por su atención. Hasta el nuevo encuentro en la mesa redonda. Las imágenes del día, ¿cuáles sino la de este día histórico?